Muchas gracias a los que ya se encuentran conectados. Vamos a esperar un par de minutos más para dar comienzo a la conferencia del día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta última sesión de conferencias regulares de estas precisamente conferencias de objetivos de desarrollo sostenible. Agradecemos a todos los que se han dado cita en este viernes para conversar y escuchar al doctor Juan Marín González. Antes de comenzar con su conferencia, vamos a darle lectura a una semblanza de él. El doctor Juan Marín González Solís cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UANL en 1990. Obtuvo un diploma de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Unidad de Posgrado de Derecho de la UNAM. Obtuvo un título de maestría en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente es doctor en Derecho con orientación en materia procesal por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su carrera profesional se ha desempeñado como funcionario público en los 3 ámbitos de gobierno, como servidor público en alrededor de 27 años de servicio, donde adquirió experiencia en materia de gobierno y administración pública. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, donde imparte las materias de Derecho Administrativo y Derecho Aduanero principalmente. Y en esta ocasión, pues bueno, el doctor Juan Marín, que ya vemos en imagen, que ya lo vemos en cámara, nos platicará acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, enfocado hacia la administración pública y una obra reciente que ha publicado y que compartirá con nosotros a lo largo de estos minutos. Entonces, doctor Juan Marín González, siéntase libre de utilizar este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Américo. Muchas gracias por la invitación a presentar este libro, esta obra que es coordinada y estudiada junto con el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, pero es un libro que pues los dos publicamos a finales del año pasado, finales de 2021. Es un libro bonito, es un libro que nos costó pues algo de trabajo, ¿verdad? Realmente, pero es una cuestión que ya veníamos nosotros estudiando desde hace algún tiempo y que son cuestiones que tienen que ver con lo que hemos venido desarrollando y también dando clase de Derecho Administrativo y de Administración Pública. Vamos a entrar entonces a esta última parte de las conferencias de Desarrollo Sostenible, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas que organiza la Asociación Futuro. Muchísimas gracias y gracias a las personas que se encuentran aquí presentes. El libro se titula Problemas para un nuevo paradigma de la administración pública, análisis desde el derecho comparado. ¿Y por qué lo titulamos como problemas? Porque nos encontramos que una administración pública o un gobierno, el que ustedes quieran elegir, ya sea el mexicano o alguno de Latinoamérica o el propio de Estados Unidos de América, de Norteamérica, tiene ciertos problemas para llevar a cabo su función administrativa. Entonces, un nuevo paradigma es un nuevo modelo. Paradigma es modelo, es una nueva propuesta, es una nueva reesquematización. Y eso lo hemos venido trabajando porque en el tiempo, en el bien público temporal que se ha ido desenvolviendo a través de la cadena histórica, de cuando empezó todo esto, al menos en México, en 1821 o 1824, ha variado mucho la administración pública. Entonces siempre hay nuevos problemas a los que se enfrenta aquellos representantes que son electos por el pueblo para llevar o representar la administración pública y representar a todos los mexicanos, en el caso del presidente de la República o en el caso propio de cualquiera de los 32 gobernadores de las entidades de la República Mexicana. Entonces, bueno, este libro lo empezamos el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, les comentaba, es un libro no muy grande, pero es un libro que contiene algunas variantes. Me voy a permitir dar rápidamente un repaso a algunas de las cuestiones. No me tardo mucho, soy muy pragmático, soy práctico, porque me gustaría entrar a detalle con ustedes. Si alguien tiene dudas o alguien quiere participar o alguien quiere preguntar alguna cuestión, me voy a poner a consideración de ustedes de este foro. Entonces, uno de los problemas más importantes que nosotros alcanzamos a estudiar, pero que lo tenemos muy visto desde hace muchos años, es la corrupción. La corrupción es un flagelo que se encuentra presente en la vida política y administrativa del país desde hace muchísimos años.
desde los aztecas y con la llegada de los españoles y el mestizaje que se construyó y que se estructuró durante 300 años, la corrupción se acendró. Es una cuestión que han planteado algunos gobiernos, algunas administraciones públicas federales y particularmente el último presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que lo ha traído muy a colación y que lo ha tratado de combatir. Y creo que dentro de lo que cabe y dentro del ámbito de su competencia, ahí la lleva. Habrá agentes que no están de acuerdo, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Sin embargo, a mi juicio, ahí la va llevando. Y le ha alcanzado el presupuesto y le han alcanzado algunas otras cuestiones que él se propuso desde un principio. Y percibo en el ámbito, en lo que leo, en lo que escucho, en lo que platico con algunos colegas, siento que ahí la lleva. A pesar de los problemas que hay en el mundo, a pesar de las dificultades de una pandemia que se atravesó, siento que en el tema de la corrupción, ahí la lleva. Al menos comparado o haciendo un parangón con lo que ha habido recientemente en 3 sexenios anteriores, o 4 tal vez. En el apartado que dice lo negativo de la corrupción poco a poco se ha arraigado en la cultura moderna de la sociedad, lo cual afecta a la voluntad ciudadana para que ésta actúe dentro de la cultura de la legalidad. Si bien el principal causante de esto pudiera ser el gobierno, ya que entrega servicios limitados y escasos que dificultan la realización de sus tareas, tanto a personas como a empresas que tratan de cumplir con los criterios legales, en lugar de saltarse algún paso o pagar para ello, tal distorsión de los incentivos genera que una gran parte de los individuos se encamine en la búsqueda de alguna fuente de corrupción para poder lucrar con esta. Sobre lo anterior, el maestro Fernández Ríos opina que la corrupción tiene 2 tipos de efectos desde un punto de vista psicológico. En el nivel cognitivo-emocional, los comportamientos corruptos reducen la autoeficacia y las expectativas acerca del presente y del futuro de los individuos, generando la desconfianza de los ciudadanos, la suspicacia y el escepticismo. Mientras que a nivel del comportamiento, las prácticas corruptas inhiben o dificultan la emisión de comportamientos positivos y que traten de fomentar el bienestar individual o colectivo, creando un sistema de incentivos perversos en el seno de la sociedad que finalmente se manifiesta en la generalización de las conductas irregulares sin la posibilidad de distinguir lo ilícito de lo lícito. En razón a esto, analizamos el fenómeno de la corrupción desde esa perspectiva, junto con sus efectos nocivos. Y en efecto, actualmente es preocupante que la corrupción se haga presente y se manifieste en la sociedad moderna dentro de todos los escenarios posibles, ya sea político, económico, etc. Lo que atenta ya no solo contra los bienes jurídicos que se protegen a la luz de la prevención general, consideramos que también se atenta contra la dignidad de las personas. Sin embargo, ese no es el verdadero punto de estudio. Hay un debilitamiento de la democracia, que todavía no sabemos por qué, y a lo mejor vamos a hacer un estudio más adelante, posteriormente. Hay un debilitamiento de la democracia, en todo sentido. La democracia se define como aquella forma de gobierno en la cual los ciudadanos eligen a quienes sean los encargados de tomar decisiones colectivas de acuerdo con las reglas establecidas. Esto es una definición muy general, pero de ello podemos destacar la contraposición que existe entre la democracia y un gobierno autocrático. Según la teoría, la democracia es una forma de gobierno en la que la población elige a quién o quiénes tomarán las decisiones colectivas de acuerdo con un conjunto de reglas preestablecidas. Los beneficios de la democracia se realizan bajo el supuesto normativo de que los representantes se ocuparán de resolver las demandas y exigencias populares, ya que para eso fueron escogidos por la sociedad. Bajo esta premisa, los políticos deberán responder siempre ante quienes los votaron, atendiendo a que todo político mínimo tiene el interés de continuar con su carrera política. Pero siendo realistas, esto no suele suceder de manera eficaz, ni mucho menos existe la capacidad por parte del gobierno para resolver las exigencias y demandas planteadas por la ciudadanía. Debe haber una relación directa entre democracia y partidos políticos. Por ello es importante que dentro de los presupuestos de esta investigación se considere la democracia como uno de los ejes centrales. La democracia está siendo estudiada desde todos los ámbitos de la política,
el sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema de gobierno y las relaciones recíprocas e interdependientes que se presentan entre ellos. Lo anterior consideramos porque estamos lejos de considerar tener una democracia de calidad en México. A eso me refería con el debilitamiento de la democracia. En tanto que nosotros partimos de la idea de que el sistema electoral se configura como una de las vías, tal vez no la única, pero como una de las vías que contribuye de manera directa e indirecta a construir una democracia de mayor calidad, debido a la transformación constante que tiene el Estado frente a otras cuestiones y a otras entidades federativas. Y pues tenemos que surgió el Instituto Nacional Electoral, antes llamado Instituto Federal Electoral, que costó mucho trabajo, pero que finalmente ha traído beneficios. Y hay un acceso de información, hay una transparencia en los datos que no teníamos nosotros cuando éramos estudiantes de Derecho, porque era un apartado de la Secretaría de Gobernación, era una dirección del registro y electoral, pero no había un instituto con autonomía propia, con una personalidad jurídica propia, etc. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es un baluarte. El actual modelo de participación ciudadana se reduce en el derecho a elegir a los gobernantes sin incluir consultas populares de manera directa, lo que ocasiona un control partidario y por ende de las instituciones públicas que se encuentran con cada vez más problemas para la canalización de las demandas ciudadanas, lo que provoca una crisis de representación política, sobre todo en términos de legalidad y legitimidad. Así pues, la democracia se materializa en una estructura política que permite la representación de los intereses de la mayoría, pero también tiene que reflejarse en cada una de las decisiones de la administración pública. Podemos enlistar algunas que lesionan el aspecto material de la democracia. Garantías de igualdad ante la ley a causa de la corrupción, tales como: 1. La exclusión de determinados sectores sociales en beneficio de otros. Por eso, la corrupción es el peor enemigo del Estado de Derecho. De tal manera, es posible afirmar que los actos de corrupción tienen un número indeterminado pero sensible de víctimas. Asimismo, el pueblo como concepto constitucional es la víctima directa de los efectos de la corrupción. A mayor desfalco al Estado, menor inversión social. A mayores sobrecostos en los contratos públicos, menos obras en beneficio de la población y la calidad de estas se verá afectada por el porcentaje de comisión que se llevan los corruptos y por las utilidades de los corruptores. Y 2. Pérdida de la confianza de la ciudadanía derivada de la tendencia de un grupo de funcionarios a actuar según sus intereses personales y de la constitución de la corrupción como una forma regresiva de influencia de un sector de la población en detrimento de la mayoría de esta. Sobre lo anterior, agregamos el hecho de que la corrupción erosiona la legitimidad de una democracia. Además, dichas circunstancias producen la desconfianza en la eficiencia de las administraciones públicas, generando inestabilidad política, pues se condicionan las decisiones políticas a circunstancias diferentes al interés público. Hay también, además de un debilitamiento de la democracia, hay un deterioro del Estado social. Y está comprobado que entre más se respeta el Estado de Derecho, es menor la corrupción. Todo el aspecto de protección a los derechos del individuo es muy importante. En consecuencia, mientras más protección, podemos decir que existe menos tendencia de vivenciar el fenómeno de la corrupción. No obstante, el fenómeno de la corrupción no permite que estos aspectos se lleven a cabo en el Estado. Si una de las grandes bondades que detenta el Estado social es precisamente garantizar la convivencia entre ciudadano y Estado en términos de dignidad humana, vemos, a contrario sensu, que una consecuencia directa de las prácticas de corrupción es precisamente la afectación al Estado social, lo cual se refleja con el debilitamiento de la calidad de los servicios públicos necesarios para el desarrollo pleno de la sociedad, tales como la educación pública, el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria, el trabajo, la indemnización, la asistencia por ancianidad e invalidez, los subsidios a sectores pobres, entre otros, que afectan obviamente a las clases sociales menos favorecidas. Además, se puede observar que la corrupción aumenta la pobreza y consolida malas prácticas, pues las poblaciones vulnerables solo acceden a servicios públicos o empleo
con la ayuda de un político que en apariencia les ayuda con sus necesidades básicas a cambio de una incondicionalidad electoral. De la misma manera, el fenómeno de la corrupción produce distorsiones en la distribución de la riqueza, pues los ricos y privilegiados se benefician con los arreglos corruptos a expensas de los pobres, del sector rural y de los carentes de toda ventaja. Este fenómeno también afecta la composición y el destino de los fondos públicos, los cuales en ocasiones se invertirán en proyectos populistas innecesarios y no en necesidades básicas como la salud y la educación, por lo cual terminan afectando de esta manera a las políticas redistributivas, ya que los recursos que debían ser asignados a la mejora del nivel de vida de la sociedad terminan en aquellos sujetos que ostentan un empleo, cargo o comisión dentro de las funciones públicas del Estado. Y de aquí les comento, para ir ya terminando mi participación, o digamos en las 3/4 partes, que nosotros decidimos hacer un comparativo de lo que probablemente está estructurado en España. Pudimos haber hablado de Perú, que ha tenido muchos problemas sistémicos de corrupción últimamente. Pudimos haber hablado de Venezuela, que tiene problemas terribles también, porque la democracia pues, no está plena, de Nicaragua. Pudimos haber hablado de Ecuador, pudimos haber hablado de Colombia, pero decidimos hablar de España porque hay por ahí ciertos problemitas que últimamente no sé si ustedes hayan visto, que hay con la presidencia de la República de México respecto a España. Y tiene sus fundamentos y sus razones. Tiene algunas connotaciones importantes de parte del presidente de la República y de su administración. Yo estoy completamente convencido, aunque no sea su partidario, de que tiene razón y de que se tiene que privilegiar y cuidar primero lo que es de México y después lo que vienen a ser otras naciones. Aún y cuando nosotros formamos parte de tratados internacionales importantes, como el Acuerdo General de Aranceles y Libre Comercio, como el Tratado de Libre Comercio que ahora se llama TEMEC, y otros tantos tratados internacionales que se han suscrito con muchas naciones, tenemos que privilegiar lo que nosotros tenemos en México y tenemos que privilegiar los intereses de los mexicanos. Completamente de acuerdo con él. La relación existente entre el Estado y las demás instituciones plantea, en términos de relaciones entre ordenamientos jurídicos, su principal articulación. En el sentido de reconducción hacia la unidad del sistema jurídico español, se pone de manifiesto a través del inicial reparto de competencias formulado por el bloque de constitucionalidad. La Constitución española, en la que se distinguen competencias exclusivas del Estado, los estatutos de autonomía, donde se confirman las competencias efectivamente asumidas por las comunidades autónomas, así como las leyes de transferencia del Estado a las comunidades autónomas y la legislación básica del Estado en materias compartidas, dividido a grandes rasgos en 5 rubros. 1. Competencias exclusivas del Estado. 2. Competencias exclusivas. 3. Competencias compartidas. 4. Competencias de ejecución de las comunidades autónomas del derecho del Estado. Y 5. Competencias de aplicación y desarrollo del derecho de la Unión Europea. Asimismo, señalamos que la distinción entre 2 tipos de relaciones del ciudadano respecto a la administración, que se distinguen en la doctrina alemana desde Laban y Meyer, se pueden considerar de un lado la relación llamada relación general de poder o de supremacía general, o desde la perspectiva del administrado, relación general de sujeción, y de otro lado la relación especial de poder o de sujeción especial. Para el primero, la administración se presenta solo con mandos generales, las que la ley le atribuye por su condición genérica, y en el segundo caso, en cambio, el administrado está inserto en una organización administrativa respecto de la cual está en una situación de dependencia mayor de la que existe en las relaciones de sujeción general. ¿Qué queremos decir nosotros con ello? Que los sistemas, nuestros sistemas políticos y administrativos, el mexicano y el español, son distintos. España es una monarquía constitucional, nosotros somos una república popular, representativa, federal, con un sistema presidencialista que inició en 1824, el 4 de octubre, para ser más exactos. Y el de ellos es una
una monarquía que tiene muchísimos años. La fundamentación de las administraciones es distinta. El presidente del gobierno español forma parte del Parlamento, se vota de manera indirecta por ese presidente de la República, porque él es parte del Parlamento, él es miembro del Parlamento. No es lo mismo acá. Yo me he topado en algunos estudios propios, en el sentido de que designamos a una cátedra derecho parlamentario. Nosotros no tenemos parlamento en México. Nosotros tenemos Congreso de la Unión y tenemos 32 congresos locales como un modelo que se superpone a la cuestión monárquica. Dejamos la monarquía de Agustín de Iturbide de 1821 a 1823 o parte del 24 y se acabó. Y luego tenemos la irrupción de Maximiliano de Habsburgo y también se acabó. Hasta ahí llegó la situación monárquica. Lo de nosotros es diferente. Entonces, por eso hicimos nosotros el comparativo para ver cómo se estaban tratando algunos temas en España. Por ejemplo, rápidamente, lo que les comentaba hace rato, la dicotomía o disparidad o diferencias que existen entre cómo vislumbra la administración pública mexicana los temas de la inversión pública del gobierno español y de las inversiones privadas de España en México. En eso habría que echarnos un clavado muy minucioso si nos abrieran la información para ver lo que el presidente de la República ha manejado en algunas de las mañaneras, cómo están esas inversiones de los españoles aquí. Si bien es cierto que nos conviene que venga inversión extranjera directa, también habría que ver en qué condiciones viene esa inversión. Y cómo se generó allá y allá es otra manera de hacer las cosas, otra manera de administrar, no mala, pero es otra manera, es otro modus operandi, igual en Francia, igual en Inglaterra. Necesitaríamos ver, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del comparativo de las administraciones, para resolver el paradigma, es que España tiene una monarquía constitucional y nosotros tenemos una república democrática, representativa, federal, popular, etcétera, etcétera. Y es diferente. Pensamos y sentimos diferente. Hacemos las cosas de manera diferente. Ni somos aztecas, ni somos españoles. Eso siempre se lo he compartido a la gente con la que platico, porque hay mucha gente que se siente española y hay mucha gente que se siente azteca y se sienten ofendidos, ofendidas. Y no es así. Nosotros somos mestizos. Es una raza nueva, es una raza distinta, es una raza que se constituyó o se ha ido constituyendo a través de 400 o 500 años, de 1521 a la fecha. 500 años, 520 años. 500 años exactos, de 1521 a 1821, 500 años, en los que han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Tendríamos que detenernos punto por punto. Años, lustros, salvo el interreno de los 300 años de la colonia, cuando nos llamábamos la Nueva España, ¿verdad? Que habría que estudiarlo de una manera muy minuciosa. Pero bueno, ya platicamos de corrupción, que es un problema para el nuevo paradigma. Ya platicamos de un debilitamiento de la estructura. Platicamos del debilitamiento del Estado social de derecho, precisamente por problemas que nos aquejan como la corrupción. Y la corrupción es un tema que no nada más es del gobierno, es de todos nosotros. Don José María Morelos y Pavón, en una de sus mejores frases, decía: hay que moderar la opulencia para acabar con la indigencia. Y es una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, porque pocos, aunque él se encuentre en letras de oro en el Congreso de la Unión, su nombre, porque es uno de los padres de la patria, le hemos prestado poca atención. Le hemos prestado poca atención a esa frase del general José María Morelos y Pavón, que es muy importante. Pero bueno, para resumir y pasar a la charla, les comento que algunas cuestiones que escribí, rápidas. La evolución en términos de composición y tamaño de la administración pública estuvo directamente ligada al problema del Estado y a sus cambios en determinadas circunstancias históricas, económicas e ideológicas. Por ello,
durante muchos años, no solo a nivel local, sino también en muchos países desarrollados. La tendencia a mantener grandes estructuras de administración pública se vio como algo necesario e inherente al propio proceso de desarrollo. Sin embargo, después de 4 décadas de expansión económica continua, la crisis económica financiera de finales de los años 70 propició el resurgimiento de posturas teórico-ideológicas opuestas a las que justificaron la constitución de grandes aparatos de gestión gubernamental. En lo consecutivo, habría que realizar importantes ajustes a los gastos del Estado que implicarían la cancelación de funciones y actividades públicas. En nuestro país, desde 1982 se asumió esa misma postura y se inició el proceso de redimensionamiento de la administración pública, siendo el sector paraestatal donde la modernización ha llevado al mismo a su casi desaparición. La última versión sobre la modernización del Estado mexicano, el liberalismo social, pretendió separarse de su pariente cercano, el neoliberalismo, pero en esencia siguió los mismos postulados de este, es decir, privilegiar la acción privada sobre la acción pública en todos los aspectos de la vida económica y social. Aunque en otras latitudes ese esquema ya ha mostrado serios signos de agotamiento, parece ser que en nuestro caso todavía habrá de pasar algún tiempo para que se reconsideren los beneficios del Estado interventor. En este sentido, la profundización de las diferencias económicas y de los conflictos sociales internos serán los llamados a poner fin a una transformación económica que, más que buscar la reestructuración a ultranza del Estado y de su administración pública, debería crear las condiciones para que la misma cubriera de manera eficiente su papel como el centro de ejecución de las tareas de gobierno destinadas a promover el bienestar de la población más desprotegida. Y hasta aquí llega mi participación, estimado Américo. Yo creo, dejo en la mesa puesto la idea que he comentado y que quiero escribir más adelante, la idea de que el Estado mexicano, como tal, es un Estado que debe de ser más delgado. Es una idea liberal, ¿verdad? Es una idea de los liberales de 1857, de la generación del licenciado Benito Juárez y todos aquellos que lo acompañaron en el trayecto, en esos años de lucha, en que tanto le debemos a él y a esa gente que lo acompañó. Es una idea en la que quien debe ser fuerte es el ciudadano, la ciudadana. Quien debe tener derechos sólidos es la gente, no el Estado. El Estado debe dejar de ser obeso, debe dejar de ser patrimonialista, debe dejar de ser corrupto, debe dejar de ser clientelista. Hay que hacerlo. No es fácil, no es una tarea fácil, porque como dije ahorita, son 500 años. Los 500 años han pasado muchas cosas. Ha llegado y han muerto muchas personas. Nos han dejado un legado muchas personas. Entonces habría que estudiar paso a paso cómo poder hacer la tarea que no logró Juárez. Porque después de Juárez, lo agarró la muerte a los 66 años, en 1872. Vino el general Porfirio Díaz. Y aunque también tuvo muchas cosas que se hicieron buenas y que casi no se dicen, pues después de él vino la Revolución Mexicana y luego los gobiernos postrevolucionarios que trajeron otras tantas cosas y que heredaron otras tantas cosas de las que nos podríamos quedar aquí platicando hasta mañana. Años por años o lustros por lustros. Sería inacabable, la historia es muy bonita. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es esa tarea. Tratar de tener un Estado muy sólido, instituciones muy sólidas, una democracia completamente configurada, una representación bien hecha, un debilitamiento pero de la corrupción, o sea, hacer la proposición a la inversa, acabarla. Yo creo que sí está haciendo su parte el presidente de México. Es un hombre más moderado, más tranquilo. Probablemente algunas de sus maneras, de su manera de comunicarse con otros escenarios políticos, pues no es tal vez la más óptima. Tal vez es su forma de ser y hay que respetarlo. Es el presidente de todos los mexicanos. Él ganó y ganó con abrumadora mayoría, me queda muy claro. Y hay que respetar, hay que saber respetar eso.
y hay que tenerle respeto a los contrarios, siempre. Así tiene que ser, así tenemos que formarnos, porque si no, no vamos a poder llegar a ningún acuerdo y no vamos a poder avanzar y no vamos a poder tener un país con oportunidades para todos. Pues creo que la administración pública tiene un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma debe ser un Estado más sólido, pero más delgado, no tan burocrático, no tan patrimonialista. Un Estado que le permita transitar con libertad a todos nosotros, a darle su lugar a las mujeres, que es un anhelo que es reciente y es a nivel global, y que hay que concretarlo, hay que hacerlo. Entonces, hasta aquí dejaría yo mi participación, Américo, y agradezco de antemano a la Asociación Futuro y agradezco de antemano a este ciclo de conferencias que se llevaron a cabo durante este tiempo, que han sido, por lo que he sabido, muy provechosas y que han sido también pues muy productivas para la propia asociación y para los integrantes y las integrantes de la misma. Entonces yo me quedo aquí por si acaso alguien gusta participar, si lo hacemos charla o si alguien gusta preguntar, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muchísimas también gracias también a a usted, doctor, usted, por por compartir compartir tan tan interesantes interesantes perspectivas perspectivas. de este paradigma, este nuevo paradigma de administración pública. Tenemos dos preguntas, comentarios, pero antes de dar la palabra, por supuesto, vamos a reiterar la invitación que nos hace el doctor para participar, para dialogar, y para poder hacer aún más provechosa esta última conferencia regular de este programa. Vamos a cederle la palabra a Raúl Nilsson Rojas Flores, primero, y luego vamos con Rey Arturo. Primero, Raúl. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Una disculpa si se escucha ruidos, que no estoy en mi casa en estos momentos. Tenía una duda en la cuestión de, como menciona en su libro, en el deterioro del Estado social, en donde menciona que se puede observar que la corrupción aumenta la pobreza y consolida ese tipo de malas prácticas. Y como lo menciona también de que los políticos compran, por así decirlo, el voto de las comunidades, dándoles, por así decirlo, las necesidades básicas, muy entre comillas. Y me preguntaba si el conformismo tenía mucho que ver, ay, perdón, si el conformismo de esas comunidades o de esas personas tiene mucho que ver en el desarrollo de la corrupción que se vive actualmente en el país. Mire, Raúl, yo pienso, gracias, muchas gracias por su pregunta y por su participación. Mire, yo pienso que es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque, pues por ejemplo, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, Juan Jacobo Rousseau, lo decía de alguna u otra manera, que lo más importante era tener pueblos cultos, porque un pueblo culto nunca va a dejar que se atropellen sus derechos, nunca, por ningún motivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acabar con ese conformismo y acabar con esa falta de cultura. No nada más una falta de cultura democrática, sino una falta de cultura en todo sentido. Yo siempre le digo a mis alumnos o a mis alumnas cuando estamos en clase y tengo la oportunidad de compartir con ellos, lean, lean todo lo que puedan y lean muchas obras, lean los clásicos y lean y lean y lean, porque así como usted lo está diciendo y se fijó precisamente en ese tema, no hay que conformarnos. No se trata en la vida de tener muchas cuestiones materiales, uno se va dando cuenta con el tiempo. Las cuestiones materiales aquí se van a quedar. Nosotros como parte de la vida nos vamos y lo material aquí se queda. Entonces lo que nos llevamos es lo que aprendimos, lo que compartimos, lo que nos solidarizamos y lo que le aportamos a la sociedad. Y entonces el problema del conformismo, pues es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Probablemente ahí tenga algo que ver, Raúl, la cuestión de nuestra sangre, la cuestión de los malos gobiernos. Hay que reconocerlo, tuvimos muy malos gobiernos. Pero déjeme le digo algo peor todavía. Mucha pobreza política.
de los gobernantes. Y estoy hablando desde 1821. Pobreza política. Por eso dije, hice un paréntesis con Juárez, porque es cuando las leyes surgieron. Fue cuando en esos 9 u 11 años en que Juárez, Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada y toda la gente que lo acompañó, es una historia muy bonita, pero muy corta, se fueron muy rápido, entregaron su vida. En ese tiempo ellos hicieron la instrucción pública, ¿verdad? Y lo elevaron a ley, a rango constitucional. Entonces, hay muchas cuestiones que no sabemos. Por eso decía yo ahorita, es importante leer, es importante la historia, es importante tener un poco más abierta lo que nosotros pensamos y sentimos para saber a dónde llegar y cómo combatir ese conformismo, ¿verdad? Está pendiente Rey Américo. Así es, Rey, tienes el uso de la palabra. Gracias por responder la pregunta. También, Raúl, gracias por tu pregunta. Bueno, buenas noches, maestro. Muchas gracias por estas palabras. De verdad que se me llenan los ojos a veces de lágrimas de escuchar estas palabras que nos da a todos, ¿no? Ser respetuosos con la persona que nos está gobernando, ser respetuosos con las personas que pues están al frente, no solamente de un país, sino también de nuestra misma familia, porque eso es algo cultural para cada uno de nosotros, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, inclusive nuestros hermanos que somos parte igual, ¿no? Mi pregunta aquí y un comentario también entre la misma pregunta es que, por ejemplo, en la época de mi bisabuelo, bueno, de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelitos, generalmente ellos tenían la palabra y su palabra se hacía valer porque si ellos decían, mañana nos vemos a tal hora, a esa hora se veían, oye, préstame tanto para hacer un pago que necesito y te los regreso la próxima semana o en cuanto me paguen. Y la palabra, o sea, se quedaba en palabra y cuando realmente una persona tiene palabra, se da a respetar y tiene esa moralidad con la frente en alto de decir, mi palabra es ley porque estoy cumpliendo con lo que estoy prometiendo. El caso de la actual administración es de esta manera. Ya nos dijo, el 21 se inaugura el AIFA y el 21 se inauguró el AIFA. Nos decía también cuando fue el jefe de gobierno, en X fecha se va a inaugurar el nuevo Metrobús de la Ciudad de México y en esa fecha, en tiempo y forma, con algunos detalles, porque pues claro, o sea, no somos perfectos, pero en tiempo y forma estaba dando de alguna manera su palabra a darse a respetar, a decir moralmente que realmente está cumpliendo porque su palabra vale. Y es el caso también de nosotros como jóvenes. ¿Cómo podemos nosotros tener esa eh, cultura de que nuestra palabra sea válida para las personas que están con nosotros? Sobre todo ahora que tenemos redes sociales y que decimos nos vemos en X hora y resulta ser que nos vemos hasta 10, 15 minutos tarde, como en mi caso el día de hoy. Llegué un poquito tarde, pero bueno, entonces aquí viene esta parte. Es todo cuanto. No, Rey, fíjese que al contrario, yo le agradezco mucho sus palabras porque yo creo que así es como tenemos que comunicarnos, así como usted lo está haciendo, con el respeto por delante. Usted lo dijo ahorita. Sí, mire, en el caso de cuando ganó el licenciado López Obrador, este, pues yo no formo parte de esa liga política de él, pero sin embargo un día estaba yo comiendo con mis padres y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pues, tus padres son tus mejores amigos. Y entonces no sé por qué salió a colación el tema, ¿verdad? O hice yo una crítica y volteé a mi mamá y me dice, oye hijito, nadie nos había dado nunca nada. Y ahorita fuimos y cobramos un dinerito que nos mandó el presidente. Entonces se me olvidó todo lo que estábamos haciendo y, y dije, bueno, me lo están diciendo mis padres, ¿verdad? Y desde entonces empecé a prestarle atención, porque es algo como más sensible, como que tiene un poquito más de filigrana. Ya cuando te lo dicen en tu casa, ya es algo un poco más,
ya te achicopalas un poquito, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar un poco la cuestión de cómo llegó a ser jefe de gobierno, cómo hizo los segundos pisos, cómo hizo el Metrobús, cómo le aventó 2 líneas al metro, y luego después ahora lo del AIFA, que ayer en una comida unos amigos, éramos 3 y uno criticaba y luego los otros 2 dijimos, mira, obras son amores y aunque no estemos con él, hay que reconocerle al presidente que tiene el valor para aventarse, que no está conectado al aeropuerto y que quién sabe qué, y hay muchas críticas en medio, pero no es cierto, está haciendo bien las cosas y nos conviene a nosotros que las haga bien y nos conviene que le vaya bien a él porque si le va bien a él nos va bien a todos. Y hay que verlo por ese lado. Y está, como él dijo, implementando desde arriba hacia abajo la corrupción, está barriendo. Hay algunas cosas ahí que sacan, pero nada comparado con el pasado. Entonces, no, yo, me cae bien. Me cae bien, me caen algunas cosas que dice, digo, ya va a empezar a hablar y ya va a empezar a echarle a fulano, mangano, perengano. Pero bueno, es su estilo y es su manera de ser y es respetable. Sin embargo, reconozco que en el fondo de las cosas, pues apoya a los señores, apoya a jóvenes de escasos recursos, tiene programas importantes. Eso es bueno, obras son amores. Sí, Rey. También otra de las cosas no es que esté en contra de alguna persona o mucho menos, sino que a veces no concuerdan nuestros puntos de vista. No estoy en total de acuerdo con todas las leyes y políticas que a raíz de esta nueva administración han venido sucediendo. O sea, hay como los pros y los contras, pero casi siempre, por lo general, el ser humano trata de ver ese granito, ese frijolito negro en el arroz. Y ciertamente es, en vez de avanzar, pues nos hace retroceder. ¿De qué manera nosotros, así, con esta juventud que está despertando, no solamente en el sentido político, sino también en redes sociales y en diferentes ámbitos? Ayer veía un youtuber que fue a la IFA, pero lo veía con ojos de arquitecto y decía, es que yo no lo quiero poner como una forma política, sino como la arquitectura que tiene este nuevo aeropuerto. Y ahí me di cuenta que no solamente es verlo de una manera, de un solo punto de vista, porque no es nada, no somos absolutos, sino que tenemos diferentes eh, formas de ver alguna misma cosa con diferentes enfoques. Y entonces aquí, ¿cómo podemos no tragarnos nuestro coraje, pero sí cómo podemos nosotros eh, avanzar en el respetar a las demás personas en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de comunicarse con los demás o el hacer las cosas? Es todo cuento. Muchas gracias, Rey. Pues sí, yo creo que todos queremos, yo digo que hay que hacerlo como lo hace usted, ¿verdad? Con mucho respeto, mucho respeto de entrada. Debe de ser un joven, muy joven, pero pues se ve que tiene una buena formación y debe de ser así y debemos, pienso yo, escuchar más que hablar. Tenemos que aprender a escuchar y en lugar de hablar tanto, actuar. Oye, hicimos, como usted mismo lo decía, hicimos un compromiso de que me prestaste 1,000 pesos y tal día que te los iba a pagar, aquí están, para que me vuelvas a prestar. Oye, quedamos de vernos para tomar un café porque vamos a arreglar algún asunto en un Vips o en un Palax o es más, en un Oxxo. Quedamos de vernos a las 12 porque íbamos a firmar unos papeles, unos pagarés, porque pues estamos trayendo aquí unos clientes como abogados, etcétera, y quedamos de ver, llegar 5 minutos antes, porque esa es una forma de respeto. No lo digo por usted, Rey, porque ahorita llegó tarde, no nada que ver. Al contrario, gracias por sus palabras. Pero creo que esa es una de las formas, es uno de los formatos que tenemos que tener. Yo siempre tuve la fortuna, pudiera decir, de que en la formación temprana me dijeron siempre, tú llega antes, nunca llegues después, ni a la hora. Si tú quedaste que a la 1, llega a las 12:50, siempre. Y eso me ha ayudado mucho. La puntualidad inglesa me ha ayudado mucho, mucho.
Y mucha gente con la que comparto amistad o con la que comparto alguna otra cuestión que no llega o que no cumple, pues, porque ya no tenemos 25 años, ya no tenemos tiempo de perder el tiempo. Entonces, y luego se enojan, oye, pero es que llegaste una hora tarde y esa hora ya me la comiste a mí esa hora. Y yo podía hacer otras cosas mías o atender cosas mías que ya no estoy haciendo por tu culpa. Entonces, ¿qué? Creo que tenemos que empezar, usted está diciendo algo muy importante, Rey. Creo que tenemos que empezar a raíz de nosotros mismos. Si nosotros mismos somos capaces de reesquematizarnos o reestructurarnos como mexicanos y pudiéramos ser más puntuales y pudiéramos ser más respetuosos y pudiéramos ser más solidarios, este país sería otro, completamente. El índice de felicidad de los países tiene a Finlandia como el número 1 del mundo. Aquí en América, otro de los países importantes de América Latina es Costa Rica. Nosotros estamos en un lugar muy abajo, Costa Rica y Colombia, pero el número 1 es Finlandia, porque tienen un nivel educativo muy bonito. Tienen una fórmula que se llama casa, escuela, sociedad. Esa fórmula, que es una fórmula en 3 partes, casa, escuela y sociedad, están conectadas. Las conectan ellos allá de una manera que el niño o la niña cuando empiezan estén conectados hasta el final de su vida, con los maestros si es que están vivos, con la sociedad o con sus trabajos y con sus familias. Entonces, casa, escuela, sociedad. Es un trinomio, ¿verdad? Social. Y es muy bonito ese trinomio. Casa, escuela, sociedad. Búsquelo, googleelo en internet y lo va a encontrar. Es un modelo creo que noruego. Y son los países que tienen un índice de felicidad el más alto del mundo. Además, siempre que hay un conflicto bélico, siempre que hay un problema bélico internacional, ellos están sentados en las mesas negociando. Usted dirá por qué. Siempre están negociando. Siempre están ahí. Los noruegos, los suecos, los escandinavos, siempre están ahí. Entonces, con eso yo pues le contesto y ojalá que todos podamos sentir el mismo deseo de usted de poder mejorarnos a nosotros mismos. Michael Orsay es un autor que tiene una obra que se llama El modelo de sí mismo. Michael Orsay, Michael Orsay. Y eso quiere decir cómo me moldeo a mí mismo, cómo me hago mejor. Sin la ayuda de nadie, ni de mi señora, ni de mis hijos, no, yo mismo, a partir de mí mismo, cómo me hago mejor. Y así puedo yo cumplir más con mi país, con mi nación, con mis compañeros, con mi trabajo, etc. Hasta ahí lo dejaría, Américo. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo, Rey y doctor. Vamos a Oiga, pasar con Américo, las... nada más quería hacer un último comentario, comentarles Claro, aquí a quienes nos siguen acompañando que este es el libro y bueno, pues cuando ustedes gusten y manden a través del compañero Américo, yo pudiera contactarme con él y por ahí conseguir algunos ejemplares. No tenemos muchos, pero sí tenemos algunos por si a alguien le interesa. Y darles las gracias. Muchísimas gracias. claro, sí. Tenemos todavía un par de preguntas interesantes en el Adelante. chat. Pero sí, nada más ahí reiterar lo que usted menciona. El que guste adquirir un ejemplar del libro Problemas para un nuevo paradigma de la administración pública, análisis desde el derecho comparado, cuyos autores es el aquí presente doctor Juan Marín González Solís y el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, quien también fuera nuestro ponente hace algunas semanas ya, pues puede mandarme un mensaje, puede contactarme y pues ya nos ponemos de acuerdo con el autor. Las últimas 2 preguntas vamos a hacerla en bloque. La primera es de Adriana de León y pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales para la democracia? Y la segunda es de Rocío Cisneros que pregunta, ¿considera que nuestras instituciones se encuentran trabajando para mejorar y lograr este objetivo? O en su caso, día a día, estamos empeorando debido a la corrupción, doctor. Sí. Rocío Cisneros. Bueno, voy con la primera, con Adriana. Pues los elementos esenciales de la democracia. Fíjese, Adriana,
que una de las naciones o una de las repúblicas que mejor florecieron al amparo de la democracia son los Estados Unidos de América. A mucha gente no le gusta. A mucha gente no le gusta hablar de Estados Unidos. Y nosotros tenemos un tema medio atorado con ellos histórico porque se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio en una guerra que perdimos en 1846-47. La perdió el general Antonio López de Santa Anna. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos tenido, decía Octavio Paz, hemos tenido admiración, pero al mismo tiempo repulsión, porque ha habido muchos conflictos. Pero ellos empezaron bien en 1776. Las 13 colonias que fueron primero una confederación y luego se separan de Inglaterra, empezaron bien. Y su modelo se fructificó porque los padres de la patria, como Washington, Jefferson, Adams, ellos tenían muy clara la idea, ¿verdad?, de que los elementos esenciales de la democracia es que eso radica en el pueblo, esencialmente. La gente. We the people, dice la Constitución. Nosotros, la gente. Los elementos esenciales son las personas. Mucha gente piensa que cuando hablamos de la palabra nación, estamos hablando del Palacio Nacional o estamos hablando del Palacio de Gobierno. La nación somos nosotros, los nacionales, las personas. Y eso es lo importante. A veces se nos olvida, pero los elementos esenciales somos las personas y nuestra opinión, y que se respete la opinión de la gran mayoría. Por eso dije hace rato que el presidente de la República tenía sus ideas y todo, pero que había que respetarlo porque ganó con el 53% de la. Entonces hay que respetar el voto de ese 53%. Y respecto, nada más para terminar con ello, respecto a lo de Estados Unidos, yo siempre he dicho, con calma. ¿Por qué? Por una razón. Y también me gustaría decírselo algún día a algunos diputados federales y algunas gentes que están en México, en la Ciudad de México, legislando y otros gobernando, con calma. Porque en Estados Unidos viven 30 millones de mexicanos que están cobrando, que tienen un vehículo, que tienen una vivienda y que le mandan dinero a su gente en México. ¿Qué haríamos nosotros si se vienen esos 30 millones aquí? ¿De dónde creamos fuentes de empleo? Se fueron porque no había fuentes aquí. Se fueron porque no había oportunidades aquí. Entonces, con Estados Unidos yo siento que hay que llevar la fiesta en paz. No dejarnos, obviamente, que el respeto mutuo, internacional, etcétera, pero hay que llevar una fiesta en paz con nuestros vecinos del norte. Tenemos que ir de la mano. Fíjese, yo doy clases de Derecho Aduanero. Ya tengo algunos años dando clases de Derecho Aduanero y siempre les digo a mis alumnos, a mis alumnas y a mis alumnos, que entre más me meto a los tratados y entre más veo las cuestiones, veo cómo dependemos económicamente de esos tratados, de esos convenios que se firmaron internacionales. Y si no fuera por eso, el Producto Interno Bruto estaría, pero de bajada, desde hace muchos años. Y nos hemos sostenido porque incluso el presidente lo ha dicho, las remesas que llegan de allá nos han salvado. Lo que mandan ellos, lo que ganan allá ellos, que se genera allá, nuestros hermanos mexicanos, que ya tienen ciudadanía o residencia, mandan su dinero para acá, traen sus cosas para acá. Entonces, me refería a Estados Unidos porque es un modelo democrático que esencialmente respetó la voluntad popular. Esos son los elementos esenciales. La gente, we the people, la representación de las personas, su opinión, su circunstancia personal. Y a Rocío Cisneros, yo creo, Rocío, que sí han mejorado las instituciones. Yo hablaba hace rato del INE, que anteriormente era un registro que formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues era otra cuestión sistemática la que se manejaba. Era otro país, era otro México, y se manejaban las cosas de manera diferente. Pero a raíz de 1992, 93, las cosas cambiaron, porque nos globalizamos. Entonces las instituciones han tenido que ir amoldándose a ello. De hecho, por ejemplo, el presidente de la República habla mucho de los neoliberales y el neoliberalismo, y que, o sea, a mí me da risa, porque yo digo, bueno, a mí me gusta leer, me gusta estudiar, y me gusta estar informado. Bueno, digo, a ver, no te gusta eso que estás diciendo y sin embargo le echas a eso que estás diciendo y sin embargo haces cuestiones liberales.
porque adelgazas al Estado. Cortaste por aquí, cortaste por allá, recortaste secretarías, recortaste paraestatales, recortaste fondos de aquí, recortaste... ¿Por qué? Porque hiciste que el Estado se hiciera más delgado. Esa es una idea liberal. Esa es una idea de Juárez. Esa es una idea de la gente que lo acompañó en aquellos años. A eso me refería con lo que yo les comentaba hace rato. Entonces, es lo que yo les decía también, que hasta cierto punto me cae bien y digo, bueno, pues tú eres liberal, presidente. Pero eres un liberal puro. No un liberal conservador, un liberal puro, ¿no? Están haciéndose bien las cosas, las instituciones están creciendo, las instituciones se están solidificando. Yo creo que vamos bien, estamos para mejorar, obvio. Nosotros estamos a la expectativa de un entorno internacional, donde hay conflictos. Ahorita está lo de Rusia-Ucrania. Es un problema que nos pega a todos. Ya Biden fue a Europa, ya se reunió la OTAN, ya están viendo qué va a pasar, ya hay conversaciones, ya hay negociaciones, vamos a ver qué sucede. O sea, no todo depende del presidente de lo que pase aquí, ni de los dueños de FEMSA, ni de los dueños de X industria. No, es una serie de factores y es una serie de circunstancias que todas están rondando, todas están como esferas chocando, ¿verdad? En el mejor sentido de la palabra, y luego se intersectan. Entonces, es una serie, decía Octavio Paz, es una suerte inestable, no exenta de querellas. Lo decía en su obra El logro filantrópico. Y siempre me ha gustado mucho esa frase también. Entre todos los actores y entre todos los planos en donde se está manejando la cuestión pública. Ahorita está el tema, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad muy de moda, porque yo les creo en lo que dicen ellos, de que había muchos contratos que se habían dado de una mala manera a muchas personas para que ellos mismos pudieran ofertar energía eléctrica a los particulares. Yo les creo. Debe de privar el sentido primero de la comisión, porque la comisión es de nosotros, es de los mexicanos. No es de López Obrador, ni es de Ebrard, no, es de nosotros los mexicanos. Es nuestra. Es de los 110 millones que vivimos aquí y también de los que viven allá porque tienen doble nacionalidad. Tuvieron la fortuna y tuvieron la voluntad y tuvieron la fuerza de irse a Estados Unidos a probar fortuna y son americanos y son mexicanos. Son nuestros hermanos. Entonces, la comisión es de nosotros. Y luego ya después de nosotros, entonces van los particulares. ¿Verdad? Habría que ver eso, porque es una institución, ¿verdad? Es una institución, como usted decía, Rocío. Entonces, con eso, pues ahí la dejo, Américo, y obviamente que a lo mejor más adelante podremos hacer otra charla en la que platiquemos de experiencias y en la que platiquemos de algunas cuestiones que le interesen a la gente que se encuentra aquí con nosotros, y con mucho gusto nos volvemos a reunir. Falta encender el micrófono. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de su tiempo, por haber compartido también tan interesante obra, que igual personalmente tuve la oportunidad de leer ya hace algunos meses, y de igual forma la recomiendo personalmente. También muchas gracias a todos los que han hecho sus preguntas, han externado sus puntos de vista, sus opiniones. En esta, recordando, última conferencia regular del programa. Nace como anuncio rápido, nos estaremos viendo el próximo miércoles, creo que es 30 de marzo, y el miércoles 6 de abril para dar clausura a este programa, todo de manera en línea. Y bueno, ya para concluir con la sesión también del día de hoy, doctor Marín, me permito hacerle la entrega de sus respectivos reconocimientos. El primero, por parte de la Asociación Estudiantil Futuro, le otorga el presente reconocimiento a el doctor Juan Marín González Solís por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, firmado por Raúl Rojas, vicepresidente, y su servidor Américo Salazar, fechado al 25 de marzo del 2022. Y también por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Juan Marín González Solís por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Firmado por nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros.
Y bueno, dejamos el espacio para que igual concluya. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Américo, y muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron aquí por su tiempo, por el espacio que se dieron, y obviamente de todo corazón les digo que estoy puesto para una segunda ronda cuando así lo decidan más adelante en una charla amistosa, ya sea presencial o en línea. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias a todos los presentes y doctor, de nuevo muchísimas gracias. Nos estamos viendo y que tengan excelente fin de semana todos. Gracias.